hoy estamos aquí en Valencia para acompañar a un pueblo digno, un pueblo solidario que salió a las calles a ayudar a sus vecinos y a sus vecinas en el peor momento, pero que tuvo al peor gobierno posible en el peor momento posible. Hoy, como decía María Teresa, alzamos la voz para exigir no solo la dimisión de Mazón. Mazón hace muchísimo tiempo que se tenía que haber ido a su casa, sino que exigimos que acabe en la cárcel. Tiene que rendir cuentas por muertes que eran perfectamente evitables y por eso son doblemente dolorosas. Por eso queremos trasladarle todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad a 229 familias que saben que esas muertes eran evitables. Y por eso, desde Podemos, no vamos a parar hasta que haya verdad, justicia y reparación, hasta que sepamos qué estaba haciendo Mazón, hasta que haya justicia para las víctimas y sus familias y hasta que haya reparación. Y no vamos a parar hasta saber a dónde ha ido el dinero de la reconstrucción y también que se averigüe dónde están esos 12 millones de euros solidarios de la gente solidaria de un pueblo digno que tampoco sabemos dónde están. Insisto, el Partido Popular no hace política, hace necropolítica, hace política de muerte. Lo hizo con las residencias la señora Ayuso en Madrid, lo hace también el señor Moreno Bonilla en Andalucía con ese cribado del cáncer de mama y lo hizo Mazón aquí en Valencia con la Dana. Nosotras vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para echarles, pero sobre todo exigimos que el señor Mazón acabe donde tiene que estar, que es en la cárcel por el homicidio de todas estas personas, que es su responsabilidad, porque estaban bajo su responsabilidad y era él quien tenía que haber estado a la altura de las circunstancias y no lo estuvo.